¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias que hemos organizado a través de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, como parte de la celebración del Día del Médico Veterinario Zootecnista. En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Sergio Cortés y Huerta, que nos va a acompañar el día de hoy con una charla bastante interesante y que tiene por título las 4 habilidades profesionales clave para la próxima década. Déjenme platicarles que el doctor Sergio Cortés y Huerta es médico veterinario zootecnista por la UNAM. Tiene una certificación en psicoterapia, una maestría en psicología emocional por el Instituto de Ecología Emocional en Barcelona, España, maestría en alta dirección por el Colegio de Graduados de Alta Dirección. Cuenta con diplomados en mercadotecnia, en recursos humanos y en alto desempeño. Además cuenta con una certificación internacional en coaching por la Sociedad Internacional de Neurosemántica. Como parte de su actividad profesional, el doctor Sergio ha participado en investigación en productos biológicos en el Instituto de Investigación Pecuaria, ha sido coordinador de entrenamiento en química Hodge, director de recursos humanos en Intervet México, coordinador regional de recursos humanos en AxoNobel, fue director general interino de Intervet México, también director de recursos humanos en Schering-Plough Salud Animal y fue catedrático también en la UNAM. Ha participado en más de 1000 conferencias y seminarios en los temas de competencias en alta dirección y actualmente se desempeña como consultor empresarial, conferencista y coach de desarrollo profesional. Bienvenido, doctor Sergio. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tiene desactivado su micrófono? ¿Estamos listos? Listo. Perfecto. Pues muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto, es un placer, una satisfacción poderme dirigir el día de hoy, 20 de agosto del 2020, a todas las personas que nos hacen el favor de estar enlazados por esta plataforma para escuchar una plática que yo he preparado con muchísimo gusto, con muchísimo afecto y cariño para ustedes, para conmemorar esta celebración del Día del Médico Veterinario que se inició el lunes y que terminará mañana. Yo he preparado una plática que se denomina las 4 habilidades claves para el desempeño profesional. Voy a hacer de una vez la aclaración de que no voy a hablar de habilidades clásicas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, etc. Voy a hablar desde lo que mi óptica es muy necesario e importante que consideremos para lo que se viene durante los próximos años, tomando en cuenta que también es una opinión personal, que el año 2020 no es una época de cambios, sino es un cambio de época, entendiendo por época un punto de quiebre, un punto de partida, como lo define el diccionario, un momento en que un acontecimiento marca un cambio de hábitos en una cultura, en una sociedad, hábitos que se dejan y otros hábitos que se adquieren. También es una recomposición cultural o cognitiva de lo que está sucediendo, del acontecer de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Esto es lo que es un cambio de época. Así que realmente nosotros estamos pues iniciando un nuevo cambio de época que todavía no se le ha bautizado o designado o asignado algún nombre. Algunos le llaman la época de la creatividad acelerada, otros la época del neopensamiento, otros la época de integración global hacia las medidas necesarias para modificar la situación mundial. Hay muchas formas de designar este cambio de época, todavía no se ha bautizado, por así decirlo, con algún nombre específico. Pero a ver, voy a empezar. Para mí el año 2019, cuando terminó el 2019, inicia el 2020, me hizo recordar lo que fue la bella época en el mundo. La bella época, le belle époque, como se asignó en francés,
Es un periodo comprendido entre 1870, cuando termina la guerra franco-prusiana, al inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. Ese espacio, ese periodo, se conoció como la Bella Época. ¿Por qué se caracterizó la Bella Época? ¿Por qué se le llamó así en Francia? Bueno, se le llamó en Francia porque Francia en ese momento se convirtió en la capital cultural y la capital de la moda en el mundo. Francia era donde estaba el arte, donde estaba la ciencia, donde estaba la cultura y, por supuesto, donde estaba el bienestar. Este nombre de Bella Época se conoció para Francia y para Europa. En México se conoció como el Porfiriato. En Argentina como la República Conservadora. En Canadá como la República Modernista, etc. Es decir, fue una situación de corte internacional. La Bella Época tuvo algunas características interesantes y pues bueno, el nombre no estaba de más. Fue una época de relativa paz, de 1914 hacia la Primera Guerra Mundial. Fue una paz, fueron muchos inventos, muchos descubrimientos, ¿sí? 1879 empieza la luz eléctrica en diferentes partes del mundo, en las calles y en las casas. 1884, Roberto Koch identifica el bacilo de la tuberculosis. 1885, Pasteur logra hacer la primera vacuna antirrábica. ¿Sí? 1886, Carl Benz diseña el primer automóvil movido por gasolina. Era una época de descubrimientos. Los ferrocarriles empezaban a traspasar las fronteras y los grandes transatlánticos a cruzar los océanos. Ya bueno, justamente en el cambio de siglo, de 1999 hacia adelante, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, el señor Charles Down, propone que se cierre la Oficina de Patentes en Estados Unidos porque ya no había nada que inventar, ya era obsoleto mantener una oficina de patentes porque dijo, ya se ha inventado realmente lo que la humanidad necesita. Se estaba iniciando el siglo XX y se consideraba que ya se habían inventado prácticamente todas las cosas. Faltaba muchísimo, desde luego, no teníamos antibióticos, no teníamos como tal producción de vacunas, etcétera, pero ese era el sentido. Al iniciar el siglo XX, este periodo empezó a tener ya algunos acontecimientos que provocaron la reflexión de algunos periodistas, de algunos economistas y de algunos sociólogos. Pues en 1905 hay una matanza en San Petersburgo por parte del zarismo, porque ya había una gran cantidad de gente inconforme con el régimen zarista y sobre todo una gran cantidad de gente con hambre. Hacia 1908, el Imperio Austrohúngaro anexa a Bosnia-Herzegovina y empieza a haber mucha molestia, mucho enfado por parte de los bosnios y protestas de los serbios por este monstruo multicultural que era el Imperio Austrohúngaro y que seguía expandiéndose. 1910, pues es la Revolución Mexicana. Y para 1914, el 28 de junio, un bosnio de nombre Gavril Princip mata a Francisco Fernando y se inicia la Primera Guerra Mundial y se acabó la Bella Época. Y entramos a la Primera Guerra Mundial y algunos sociólogos consideran que en realidad hubo una sola guerra, que es la primera y la segunda, como una sola guerra por causas similares y parecidas. Nosotros tuvimos, desde mi óptica, algo también similar o parecido a una bella época en el mundo. A partir de 1985 aproximadamente, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan se ponen de acuerdo y
estimulan el movimiento neoliberal, donde los mercados son los que deben de manejar las políticas del mundo, económicas, sociales. Se le acuña nuevamente el término que ya se usaba del neoliberalismo. Y hay una época en realidad, hacia acá, donde otra vez hay un desarrollo tecnológico que ya venía, la parte computacional y digital ya venía avanzando, pero el desarrollo es realmente impresionante. Vivíamos deprisa, con mucha prisa. Lo importante quedaba a veces atrás y lo urgente era, pues, hacer dinero, tener éxito, tener bonanza económica. La digitalización se metió en nuestras casas. Y entonces empezamos a cambiar el acetato por las cintas y ahora por Spotify. Empezaron a aparecer plataformas digitales por todos lados. Nos volvimos realmente adictos a Internet, a tal grado de que sin él hoy en día simplemente no podemos operar o no podemos operar adecuadamente. También en esta llamada para mí época agradable o bella época del 85 hacia el 2019, también hubo algunos focos rojos. Sin embargo, fue cuando más dinero se acumuló en el mundo. Pero se acumuló en pocas personas contra lo que es la población mundial. Esto originó resentimiento, esto originó desigualdad y empezó a cuestionarse si este modelo, esa narrativa liberal, era realmente lo que convenía a la humanidad en todo su contexto, todos los seres humanos, no nada más las cúpulas, no nada más las élites, sino en general si era el modelo adecuado para la humanidad, ya empezaba a ser cuestionado. Habíamos dejado atrás el modelo del fascismo, no funcionó, e incluso se dejó atrás el modelo del comunismo, y ahora el modelo neoliberal empezaba a originar mucho resentimiento y división social, y se empezaba a ver en los últimos años esto de una manera muy gráfica y contundente con las inmigraciones. También hubo algunos focos rojos antes. Ya para el 2002 tuvimos un problema con epidemia del SARS, y en el 2008 hubo un problema fuerte económico a nivel mundial, y fue una crisis económica a nivel mundial en el 2008, principalmente en Estados Unidos, pero a nivel mundial. Pero seguimos tal vez con la ilusión de que esto era pasajero y que teníamos un mundo interesante, un mundo promisorio todavía, interesantísimo, porque estábamos enamorados de nuestra tecnología y estábamos orgullosos de ser la especie que dominaba el planeta. Sí, la parte digital, la robótica y la inteligencia artificial, conocido como la disrupción tecnológica del siglo XXI, sí era no una amenaza, pero sí una advertencia a que el ser humano tendría que modificar muchísimas cosas en el corto plazo. Tenía que modificarse los sistemas de educación, los sistemas de salud que se habían descuidado en este lapso. En general, los sistemas de salud y de investigación básica también se descuidaron. Y sí tenemos por ahí cierta atención al hecho de que venía un mundo con un grado de complejidad superior a lo que nos podíamos imaginar, como es la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización en plenitud. Pero esto lo veíamos. Y hay un problema muy interesante también, el tema ecológico. También ya había focos rojos acerca de que el tema ecológico iba a partir del 2030 por lo menos a causar varios problemas, varias dificultades, ¿sí? Entonces, estábamos de todos modos optimistas, pero llegó el COVID, llegó la pandemia, nos recluimos en las casas la inmensa mayoría y empezamos a reflexionar y a pensar en dónde estábamos. Y si realmente lo que teníamos es lo que queríamos. Y si realmente lo que pensábamos era lo adecuado. Y si lo que sentíamos era lo que deberíamos realmente de sentir a favor de nosotros. Ya en este momento había dos posiciones muy claras referente a la digitalización.
y a la robótica y a la inteligencia artificial. Los llamados tecno-optimistas, que básicamente tienen su sede en la Universidad de Oxford, en la Oxford Martin School, donde un trabajo que salió por ahí del 2013, 2014, de un par de autores llamados Osborne y Frey, de esta Universidad Martin, que es una parte de la Universidad de Oxford, hablando de que factiblemente el 47% de los empleos en Estados Unidos en los próximos 20-25 años podrían perderse. Esta información que nace tanto en el Martin School como en el Instituto del Futuro, que también está en Oxford, fue una corriente, o es todavía una corriente que se considera como los técnicos pesimistas, donde nos hablan de que se viene en el mundo una época de desempleo muy fuerte y se vienen dificultades socioeconómicas muy fuertes. Por otro lado, tenemos nosotros los tecno-optimistas, cuya sede es Silicon Valley, y especialmente la Singularity University. En la Universidad de la Singularidad tienen otra opinión. Ellos dicen, no es que vayan a desaparecer todos los empleos o muchos empleos o el 40% de los empleos. Sí van a desaparecer algunos, pero van a emerger otros, por un lado. Por otro lado, los tecno-optimistas dicen de que tenemos un mundo que sí podemos controlar técnicamente y lo que ocurre es que sí necesitamos modificar nuestros sistemas de aprendizaje. Tenemos aquí estas dos corrientes y algunas personas dicen que, como en otros casos sucede en la vida, que la verdad está en medio. Lo que sí es un hecho, y sí coincide tanto la gente de Oxford como de la Universidad de la Singularidad, es que la forma en que veníamos haciendo las cosas sí va a tener, desde el punto de vista laboral y profesional, sí va a tener varios ajustes. Eso es un hecho. Déjenme decirles que la Universidad de la Singularidad no es una universidad clásica. Ahí se estudian nada más algunos programas cortos, tipo posgrado. El más largo dura 9 semanas. Y lo que se ve ahí es nanotecnología, por ejemplo. Se ve informática, se ve biología molecular, se ve en finanzas y espíritu empresarial, se ve inteligencia artificial. 11 materias que se ven en un plazo muy largo de 9 semanas o el más corto de un par de semanas. Lo que la gente dice es no necesitamos preparar a la gente por vía de maestrías o por vía de doctorados. Necesitamos que la gente se actualice y que esta actualización sea permanente. La propuesta de la universidad es, tú tomas un curso hoy, pero vas a necesitar tomar un curso en unos cuantos años más, 2 o 3 años más. Esto es un camino. No tiene ningún sentido la escuela antigua de que te preparas y te pones a trabajar y eventualmente te actualizas. Es un cambio metodológico permanente. Esto lo dice la Universidad de la Singularity University, pero lo dice mucha gente. Incluso la gente de Oxford sí acepta de que debe de haber un cambio en los sistemas de aprendizaje y en los sistemas de actualización. ¿Sí? Ante todo esto, entonces, cuando pensamos, o cuando yo pienso al menos en cuáles son las habilidades de un profesionista para la próxima década, pues yo pienso que es un poco obsoleto tomar el camino sencillo y decir que debemos de tener pues un liderazgo más efectivo, que debemos de comunicarnos mejor, que debemos de colaborar mejor, que debemos de trabajar en equipo, porque estas cosas se nos han venido diciendo pues desde hace muchísimos años. Desde que se puso de moda la capacitación ejecutiva en los años 30, venimos repitiendo nosotros, 30 del siglo pasado obviamente, venimos repitiendo nosotros que ese es el camino, que hay que saberse comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Mi propuesta y mi opinión corre en este sentido. Nosotros necesitamos tener
4 habilidades que ahora que se las describa yo a ustedes, pues no es un descubrimiento científico, ni es siquiera una propuesta metodológica compleja, es simple y llanamente mi opinión de algunas cosas muy sencillas que deberíamos, desde mi perspectiva, ponerle énfasis para tener una mejor calidad de vida. Esto implica que estas 4 habilidades de las cuales yo voy a conversar en los próximos minutos, pues aplican desde luego para un profesionista, pero yo diría que aplican para cualquier persona que está interesada en tener una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida con 2 plataformas, lo que es éxito y lo que es felicidad. Entendiendo por éxito lograr los objetivos que uno se propone. Obviamente hay varios tipos de éxito, aunque últimamente cuando decimos éxito pensamos exclusivamente en el éxito económico, pero es válido, el éxito económico por supuesto que existe. Pero entonces hay 2 plataformas de calidad de vida, una es el éxito y la otra es la felicidad, ¿sí? Solo que el éxito da una calidad de vida temporal y la felicidad tiende a dar una calidad de vida con mayor permanencia, aunque no existe. El fenómeno de la felicidad no es un fenómeno que sea perpetuo y que sea continuo. En realidad, la felicidad se define como una percepción subjetiva de bienestar personal. Por lo tanto, cada quien es feliz en su forma y manera. Mientras que el éxito sí tiene una parte más dura, que es el logro de objetivos. Bueno, entonces voy a hablar de estas 4 habilidades en los próximos minutos y voy a empezar con una primera habilidad que es la habilidad intelectual. Ponemos la siguiente, por favor. Misael, si podemos poner el siguiente slide. Sí, doctor. Estoy teniendo un poquito de... Bueno, yo empiezo de pero todo. lo voy poniendo. Al fin que sí me la sé. Bueno, voy a hablar de la habilidad intelectual. A ver, habilidad intelectual es muy diferente a decir inteligencia, a decir genio o a decir sabio. Habilidad intelectual es que usamos nosotros nuestra inteligencia de la mejor forma posible. Es decir, que nuestra inteligencia la manejamos en base a lo que mejor sabemos hacer y lo que más nos gusta hacer. Eso es la habilidad intelectual. No se trata de ser muy inteligente o no se trata de ser genio o no se trata de tener una gran cantidad de información. Al final del día, habilidad intelectual es lo que haces con tu inteligencia. Y entra el tema del talento. Habilidad intelectual es poder saber utilizar tu talento. ¿Qué cosa es talento? Pues talento es una parte de tu inteligencia que te facilita resolver problemas, solucionar conflictos o hacer diferentes propuestas. Talento es algo que está relacionado con algo que tú de una forma natural sabes hacer, ¿sí? Pero hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, cuando uno habla de habilidad intelectual, tenemos que pensar que la inteligencia no es un fenómeno único. La inteligencia realmente está localizada en diferentes partes de nuestro cerebro y va a depender de cada quien cuál parte desde el punto de vista genético y desde el punto de vista ejercicio mental la haya desarrollado. Pero, es decir, estamos hablando de que sí, todos tenemos varios tipos de inteligencia, pero hay una inteligencia que es más fuerte. Vamos a hablar, por ejemplo, cuántos tipos de inteligencia hay siguiendo la propuesta de Howard Gardner, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard. Él nos habla de 8 tipos de inteligencia, ¿sí? Aquí habilidad intelectual, en la slide dice, 1, identifica tu talento. La segunda es despierta tu creatividad, ¿sí? Y la tercera es el manejo de las creencias. Es decir, habilidad intelectual
tiene como sustento 3 principios: talento, creatividad y creencias. Son los 3 elementos de la habilidad intelectual, ¿sí? Cuando hablamos nosotros entonces de talento, el talento va a estar supeditado a cuál tipo de inteligencia yo tengo o cuáles tipos de inteligencia utilizo más. Vamos a ver en la identificación cómo podemos identificar nuestro talento. Tenemos varios tipos de inteligencia siguiendo la propuesta de Gardner. Uno es la inteligencia lógico-matemática, es la inteligencia clásica, es la inteligencia del análisis, es la inteligencia del cálculo, es la inteligencia de la administración, de los procesos lógicos, es la inteligencia de la evaluación de las abstracciones, es la inteligencia clásica pues de los médicos, de los ingenieros, de los matemáticos, es la inteligencia que utilizamos nosotros para calcular, para discernir. Desde el punto de vista anatómico, está en los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Esa es la inteligencia lógico-matemática. Diríamos que esa es la inteligencia con la cual frecuentemente identificamos a los científicos. Un icono de esta inteligencia pues sería Albert Einstein, ¿sí? La segunda inteligencia es la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística es la inteligencia de la persona que se puede expresar en forma escrita, en forma oral o que tiene alta capacidad de escucha. Se encuentra también en el lóbulo frontal izquierdo y en el lóbulo temporal izquierdo de nuestro cerebro. Es la inteligencia de los escritores, de los oradores, de los periodistas, de los locutores, de los literatos, de los poetas, de los terapeutas. Esa es la inteligencia lingüística. Con estas dos inteligencias, con la lógico-matemática y con la inteligencia lingüística, formamos nosotros el concepto básico de la prueba del IQ o coeficiente intelectual. Una prueba que desarrolló Alfred Binet a finales del siglo XIX y se puso de moda durante todo el siglo XX para ver el coeficiente intelectual de las personas. Hoy en día sabemos que esto es insuficiente para poder nosotros opinar sobre la inteligencia de una persona. Aunque tenga un IQ muy alto, el IQ normal es 100, pero aunque tenga un IQ más alto, que tenga 110, 120, esto no significa que va a ser una persona que tenga calidad de vida, ni siquiera que sea exitosa, y mucho menos que sea feliz. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros otros tipos de inteligencia. Tenemos varios tipos de inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal, que se encuentra en el lóbulo frontal, en los dos lóbulos frontales, es la inteligencia de las relaciones interpersonales. Es de estas personas que tienen facilidad para relacionarse, de estas personas que son carismáticas, de estos individuos que no tienen dificultad para conectarse con otras personas, con otras gentes. Es la inteligencia de los abogados, es la inteligencia también de los vendedores, es la inteligencia de los motivadores, puede ser la inteligencia de los psicólogos en algún momento dado, y de todas aquellas personas que se les facilita en grado sumo el relacionarse. Después está la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Es la inteligencia de la reflexión interna, es la inteligencia del conocimiento interno, es la inteligencia de poder realmente descifrar con mayor claridad nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros dolores, nuestras pasiones, mediante una reflexión interna. Es la inteligencia frecuentemente de filósofos, pudiera ser también psiquiatras o psicólogos. Un buen ejemplo o ícono de la inteligencia intrapersonal es Freud. La inteligencia intrapersonal está tanto en los lóbulos frontales como en los lóbulos temporales. La inteligencia musical no se refiere exclusivamente a los músicos o los escritores de música. La inteligencia musical será en aquella gente que aprecia la música, aquella gente que disfruta la música y que entiende, comprende y aprecia en su grado máximo la música.
Tenemos la inteligencia espacial, que está relacionada con cómo dimensiona nuestra mente los espacios. Es la inteligencia de los arquitectos. Es la inteligencia también de los diseñadores gráficos. Es la inteligencia también de los escultores, de los pintores. E incluso es la inteligencia de los exploradores. Esa es la inteligencia espacial. La inteligencia kinestética, kinesis en griego es movimiento. La inteligencia kinestética tiene que ver con la corporalidad, ¿sí? Así como la musical, por ejemplo, está en el lóbulo temporal derecho, la espacial está en el lóbulo occipital, la kinestética está básicamente en el cerebelo y tiene que ver con los movimientos musculares. Es la inteligencia de los deportistas, pero también pues, de la gente que se dedica al baile. Esa es la inteligencia kinestética. Finalmente, la inteligencia naturista, que es la inteligencia de la gente que no es solamente que le guste la naturaleza o el medio ambiente, sino que la comprende, la identifica, entiende las correlaciones que existen en la naturaleza con suma facilidad. Esa es la inteligencia naturista. Es obviamente la inteligencia típica pues, de los ecologistas y de toda gente que está relacionada con el medio ambiente. Ahora bien, todos tenemos todas las inteligencias, pues todos podemos hacer una cuenta o hacer un cálculo, todos nos comunicamos, escuchamos, nos relacionamos, hacemos alguna reflexión, podemos escuchar música, también en un momento dado pues podemos caminar o manejar un auto y podemos movernos o podemos ejecutar algún deporte y desde luego estar en contacto con la naturaleza. Todos tenemos todas. Esta es la maravilla del cerebro, que todo está interconectado. El cerebro no trabaja en forma aislada, trabaja interconectado. Sin embargo, hay una inteligencia líder y hay una inteligencia sublíder. Entonces, para explorar dónde está el talento, habría que pensar el primer paso es cuál es mi inteligencia líder y después cuál es la segunda inteligencia sublíder. Es decir, si yo soy una persona que tengo facilidad lingüística y tengo facilidad interpersonal, pudiera ahí estar localizado mi talento. Y tengo todavía que explorar más, porque tener capacidad lingüística pues puede ser oral o puede ser escrita. Si es oral, puede ser que sea en la dialéctica o en la retórica, o sea, simplemente en la facilidad de palabra, en la elocuencia. Entonces, hay gente que es muy buena en la gramática, es muy buena en la elocuencia. O puede ser que mi facilidad lingüística sea muy buena en la capacidad de escucha. Y además tengo que saber si mi capacidad lingüística la ejerzo mejor individual, en grupo o en colectivo, o en los tres niveles. Y empiezo entonces a identificar si ahí está mi talento. Y si también tengo la inteligencia, por ejemplo, interpersonal, pues entonces es cómo me puedo relacionar con la persona en base a la forma en que me comunico. En ocasiones no es tan fácil. En ocasiones la persona tiene que analizar cuál es su inteligencia líder, que eso yo sí creo que es más sencillo de identificar, pero después la inteligencia líder se puede conectar con varios tipos de inteligencia, no nada más con una, sino con varios tipos de inteligencia. En esas conexiones, por ahí debe de estar mi talento. Habrá personas, desde luego, que tienen varias inteligencias exacerbadas. Y pues un ejemplo clásico es Leonardo da Vinci, entre otros. Leonardo da Vinci, pues ustedes saben que tenía una facilidad extraordinaria para poder relacionarse, para pintar como ingeniero, como arquitecto, etc. Es famoso el currículo de Leonardo da Vinci que le envió a Ludovico de Sforza para que el duque de Milán, para que lo empleara. Ese currículo de Da Vinci es una gloria verlo porque él pone, Señor, yo puedo hacer cañones ligeros que tiran piedras a gran velocidad. Y puedo hacer
cañones todavía más ligeros que tiran piedras no a mucha velocidad, pero que penetran paredes. Puedo hacer yo barcos que resistan tempestades y que resistan incluso fuego. Puedo hacer rutas en la tierra, túneles, para encontrar mantos acuíferos y poder sitiar una ciudad mediante la escasez de agua. Puedo también hacer unas ballestas que se pueden propulsar solas. También yo puedo hacer juguetes mecánicos que se muevan solos. También, si en época de paz, puedo hacer escultura en arcilla o en mármol. Puedo también hacer edificios. Tengo varios diseños de algunas casas monumentales y edificios. Puedo hacer parques ecológicos alrededor de una casa y al final pone, también puedo pintar. Eso es un polímata, es una persona que tenía entonces pues una gran cantidad de inteligencias. Y Platón fue algo similar o parecido, aunque es conocido nada más como filósofo, pero Platón, nada más un dato así rápido, Platón no es un nombre, su nombre era Aristócles. Se le llamaba Platón porque tenía las espaldas muy anchas, porque fue un excelente deportista que compitió, no en los Olímpicos, pero sí en los Juegos de Corinto, y ganó en lucha grecorromana. Y entre eso tenía varias gracias el Señor, no nada más un filósofo. Entonces, nosotros necesitamos identificar como habilidad intelectual, primero, cuál es nuestro talento. Segundo paso, ahora sí la siguiente, por favor, identificar como habilidad intelectual mis creencias, modificar mis creencias y despertar mi creatividad. ¿A qué me refiero con modificar creencias? Miren ustedes, las creencias son elementos de pensamiento que damos como válidos. Y nada más hay dos tipos de creencias. En creencias impulsoras y creencias bloqueadoras. Entonces, frecuentemente en nuestra vida aparecen estas dos cosas. Yo tengo que empezar a trabajar si las creencias que considero bloqueadoras en realidad son reales o fueron propuestas por alguien en mi vida. Fueron, se dice, introyectadas o inyectadas por alguien en mi vida. Si yo me considero que no puedo hacer algo, ya empecé realmente mal. Tengo que modificar mis creencias a favor. Por ejemplo, que lo comenté hace un momento, yo tengo que modificar la creencia de que estudiando una profesión ya estoy preparado para la próxima década. O que si tengo mi profesión más mi maestría y algunos diplomados, ya estoy preparado para la próxima época. Eso no es correcto. Tienes que tomar la creencia y aceptar la creencia de que la próxima década implica una actualización permanente de diferentes conocimientos, pero tendrás que adquirir otras habilidades que en este momento no tienes. Pudiéramos decir entonces que estamos muy preparados para un mundo que ya no existe. Lo que existe es un cambio. Ya existía, pero ahora va a ser más intenso en los próximos años. Esto de las creencias es muy interesante. Yo me recuerdo cuando conocí al profesor Jesús Ramírez, que fue el entrenador de la selección juvenil de fútbol. México hasta en ese momento, pues no había ganado nunca un campeonato del mundo. La sub-17 ganó el primer campeonato del mundo, me parece que fue en 2005 en Perú. Y yo tuve la oportunidad de platicar con Jesús Ramírez y le pregunté cuál había sido su estrategia básica para poder pues hacer un equipo campeón del mundo, ¿no? Con muchachos muy jovencitos, menos de 17 años, pero ¿cuál había sido su estrategia? ¿No? Yo estaba pensando en el tema estrategia. Y Jesús Ramírez me hizo un comentario de pasillo, porque se lo pregunté eso en un pasillo. Y me dijo rápidamente Jesús Ramírez, mira, yo empecé primero a trabajar con la mente de los muchachos y después con el músculo. Yo le dije al grupo de muchachos 3 años antes de la Copa del Mundo, ¿ustedes creen que es posible? O primero les digo, ¿qué es lo que ustedes esperan
de cuando llegue la Copa del Mundo, qué posición o qué papel, cuál va a ser nuestro desempeño. Y las respuestas clásicas fueron, pues, que no nos goleen, pues, ojalá lleguemos a la final, que no perdamos muchos partidos. Todas son creencias perdedoras, ¿eh? Todas son creencias perdedoras. Yo tuve que hacer la pregunta, a ver, ¿es posible o imposible que seamos campeón del mundo? Yo hubo uno o dos muchachos que dijeron, es que está muy difícil, esa no es la respuesta. La respuesta es posibilidad. Porque las creencias son frecuentemente de posibilidad, de capacidad y de mérito. Entonces, ¿es posible o imposible? Ah, bueno, posible, sí, no, pero no levantando los hombros. ¿Es posible o imposible con fuerza? Después, ¿alguien lo ha hecho o nadie lo ha hecho? Es decir, con un equipo sin estrellas, pero que sea un equipo homogéneo, que sea un equipo con estrategia, que sea un equipo con fuerza, que sea un equipo con voluntad. ¿En algún lugar del mundo se puede ganar así o es imposible? No, sí se puede. Entonces, ¿alguien lo ha hecho? Sí. Ya pusieron ahí ejemplos de equipos ganadores sin tener una gran cantidad de estrellas. Y tercero, ¿no lo merecemos? ¿Se lo merece México? No lo merecemos. Dice, hasta que no nos hice gritar que sí, pasamos al segundo nivel. Esto es el manejo de las creencias, ¿sí? Y hay muchísimas historias referente a cómo las creencias pueden bloquear o cómo las creencias pueden sublimar. Porque las creencias se pueden convertir en un haz luminoso que trabaja en nuestro inconsciente, en diferentes divertículos y túneles de nuestra mente para proyectarnos. O las creencias se pueden convertir en una cadena de plomo que nos impide actuar, porque consideramos que no tenemos la capacidad, o consideramos que no lo merecemos, o consideramos que eso no es posible. Entonces, habilidad intelectual no nada más es tener mucho conocimiento. Habilidad intelectual es tener creencias de qué es lo que puedo hacer. Claro, las creencias, por supuesto que tengo que validarlas. No es solamente fe, no es solamente decir sí se puede y adelante. Vienen otras cosas anexas. Y desde luego el conocimiento, el talento que acabo yo de mencionar, es insustituible. Pero hay que empezar a modificar nuestras creencias referente a la próxima década porque vamos a necesitar estar impulsados al siguiente tema que es la creatividad. Habilidad intelectual entonces es talento. Habilidad intelectual es modificar mis creencias a mi favor. Y habilidad intelectual es despertar mi creatividad. Todos somos creativos, pero no somos creativos en todo. Está relacionado con nuestro talento. Talento y creatividad se unen, se juntan, se adhieren. Entonces, la creatividad en términos generales tiene dos grandes presentaciones, especialmente en las empresas y en el desempeño profesional: la innovación y la estrategia. La innovación básicamente se refiere a productos y procesos y la estrategia se refiere a acciones que tomo para lograr objetivos, ¿sí? Nosotros necesitamos tener nuestro plan, hacer nuestro plan para la próxima década de qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo y qué estrategias tengo que hacer. Es decir, qué acciones diferenciadas tengo que hacer. Estrategia es una palabra griega, estratego, que significa algo así como el militar de más alto rango, el jefe del ejército. Pericles era el estratego de los atenienses, ¿sí? Alejandro el Magno ha sido probablemente uno de los más grandes estrategas de la humanidad, admirado por Napoleón Bonaparte, por Federico de Prusia, por los grandes militares que ha tenido la humanidad. Alejandro el Magno es una fuente de inspiración porque tenía una estrategia bárbara para ganar una batalla. La estrategia se deriva del tema de la guerra, pero aplicada en la vida real necesitamos nosotros dos cosas importantes y es una habilidad intelectual: plantear objetivos y desarrollar estrategias. Si yo quiero ser un consultor empresarial, que es un objetivo, ¿cuál va a ser la estrategia? Y, ojo, no todas las estrategias están fincadas en una maestría.
De hecho, la maestría no es un objetivo. Una maestría es una estrategia. Y si me presionan un poco, la misma licenciatura no es un objetivo, también es una estrategia. Así que esto es habilidad intelectual, que no tiene que ver con ser genio, que es una persona que tiene una inteligencia exacerbada, que no es con ser sabio, que es una persona que hace del conocimiento un hábito y de su conducta un ejemplo. Eso es ser sabio, filosóficamente hablando. No, habilidad intelectual es simplemente llevar mis conocimientos a la práctica. ¿Sí? Y aquí viene una primera premisa que me gustaría comentar con ustedes. El tema es talento, pasión, disciplina. Talento, pasión, disciplina. El talento solo no funciona. Voy a necesitar creatividad, voy a necesitar creencias, pero necesito que me apasionen. Y me estoy metiendo al siguiente tema, que es la parte emocional. Pura pasión no, ¿eh? Alguien puede decir, me gusta muchísimo esto, ¿no? Me apasiona cantar, sí, pero no tienes voz. Me apasiona el fútbol, sí, pero no tienes habilidad física. Me apasiona el teatro, no, yo voy a un teatro, lo gozo, lo disfruto. Yo quisiera estar en el escenario, sí, pero no tienes habilidades histriónicas. No puedes ser actor, ¿sí? O al revés. Yo conocí a un amigo hace muchísimos años que tenía una voz de tenor extraordinaria. Y yo le decía, oye, tú deberías de ser cantante. Y me decía, no me gusta cantar en público. Pero tienes muy buena voz. No me gusta cantar en público. Y claro que su familia también lo presionaba para que se metiera al conservatorio a estudiar, porque era una voz muy bien impostada la que tenía, pero no le gustaba. Tiene que ser talento y pasión, ¿sí? Y desde luego, disciplina. Mozart fue un genio. Talento musical, que flotaba por su piel. Se le desprendía talento musical de Mozart. Desde muy pequeñito componía, etcétera, etcétera. Sí, pero también Mozart desde muy pequeñito practicaba 4 horas diarias. Pablo Casal, el mejor chelista, a los 90 años seguía practicando 2 horas diarias. Y cuando le preguntaban para qué, dijo, porque cada vez me sale mejor. Es decir, la disciplina es importantísima. Disciplina viene de la palabra discípulo, hay que saber obedecer. Talento, pasión, disciplina. Con esto, entonces sí, si yo tengo carencias a mi favor, y empiezo a trabajar con mi creatividad, empiezo a imaginarme las cosas. Los actos de creatividad que han ocurrido en el mundo son muy interesantes. Realmente el famoso Forte, que cambió la vida americana y a la larga la vida del mundo, salió en 1908, el primer Forte, costaba casi $800 en aquella época. ¿Sí? Y después Henry Ford tuvo que modificar la producción porque necesitaba producir más. ¿Dónde le vino a Henry Ford la idea de producir más autos? Cuando entró un rastro, vio cómo mataban a los animales. Entonces diseñó las plantas para hacer pues la producción en etapas y trabajando varias personas sobre una sola situación. Y después los hermanos McDonald's, Dick McDonald's y Mauricio McDonald's, viendo cómo trabajaban las plantas de ensamble de las fábricas automotrices, diseñaron cómo producir hamburguesas. Y ahí nos vamos. Hay muchísimos ejemplos de creatividad, pero la creatividad necesitamos tener un tiempo para estar observando. Primero, pensar en el problema. Frecuentemente los problemas que tiene el ser humano, valga la redundancia, es que no tienes definido el problema, ¿sí? Todos somos creativos. El niño es muy creativo. Los niños no son creativos por naturaleza y la vamos perdiendo por educación, valga la redundancia. Suena un disparate, ¿cómo que la vamos perdiendo por educación? Sí, porque no nos educan a ser creativos. En términos generales, ¿eh? Ahora las escuelas van muy rápidas con muchas cosas, pero en términos generales, ¿sí? A ver, la palabra educación. Educación viene de educere, significa sacar lo mejor. Es una palabra del latín. En realidad, educación sería sacar el talento de los niños. Es decir, la función primordial de un profesor, especialmente un profesor de primaria, secundaria, sería identificar qué talento tiene cada niño, estimular qué talento tiene cada niño.
¿sí? Vámonos al segundo concepto, que es el concepto de habilidad emocional. Podemos tener habilidad intelectual, pero si no tenemos un adecuado control emocional, no funcionan las cosas. Está llena la historia de gente muy inteligente que es infeliz. Está llena la historia de una persona, y las conocemos nosotros, personas que son extraordinariamente inteligentes. Ojo, no que tengan habilidad intelectual, que ven habilidad intelectual sea diferente, pero si son inteligentes, sacan su famoso IQ, les va a salir bien alto y van a estar recontentos, pero en realidad son gente que no hace o hace muy poco con su vida, porque lo importante en la vida no es lo que sabes, y si me apura, ni lo que crees, es lo que haces. Haces. ¿Qué es la habilidad emocional? La habilidad emocional empieza primero por la autoestima. Ahí empieza todo. ¿Qué cosa es la autoestima? La autoestima es la confianza que yo tengo en alcanzar mis objetivos y estados de bienestar. La autoestima es la reputación que tengo de mí. Es como me veo frente al espejo. La autoestima es lo satisfecho que me siento conmigo mismo. La autoestima es, en primer término, tener conciencia de en qué soy eficaz y en qué no soy eficaz. En qué me he equivocado y en qué he acertado. Autoestima implica entonces aceptarme, autoaceptación. La autoaceptación es apreciar lo que soy y aceptar lo que no soy. Eso es autoaceptación. Fíjense, dije apreciar, no aceptar, no, apreciar lo que soy. Pero también tengo que aceptar lo que no soy. Autorresponsabilidad es otra parte de la autoestima. ¿Qué es autorresponsabilidad? En el proceso causa-efecto de mi vida, ¿cuál es mi responsabilidad? A mí, en ocasiones, algunos amigos me dicen que tuve mucha suerte. Fíjense, que tuve mucha suerte por la esposa que tengo. O sea, no, tuviste una suerte bárbara por haberte casado con Belinda. Pues sí, no digo que no, pero ¿es suerte? Si no era rifa, no es suerte. Hemos construido un vínculo. Por supuesto que yo aprecio a Belinda, pero no es un tema de suerte. El proceso, el efecto es que yo tengo un matrimonio feliz. Ese es el efecto. ¿Y cuál es la causa? ¿Que te casaste con ella? No, eso fue hace mucho. Es una causa ya medio lejana. La causa es lo que hemos hecho, en plural, ambos, por construir el matrimonio. ¿Sí? A mí me dicen, oye, sigues trabajando, Sergio, tienes 74 años y sigues trabajando, ¿no? ¿Qué suerte tienes? ¿Otra vez es suerte? Bueno, es que has estudiado mucho. Tampoco. Si a mí la gente no me contrata porque estudié mucho o no me pide que lo ayude porque estudié, no va por ahí. La gente me hace el favor de ofrecerme un trabajo porque piensa que yo puedo colaborar y ayudarlo. Nada más, ¿no? Nada más, ¿sí? La autoestima, por supuesto, que tiene que ver también con la parte moral, tiene que ver con tus principios y valores, tiene que ver con la congruencia moral de tu vida. Si tú has llevado bien tu vida, tu autoestima, te la sientes bien. ¿Por qué? Pues porque no tengo nada de lo cual arrepentirme o muy pocas cosas desde el punto de vista moral. No se trata de ser santo, no, ese no es el tema. Se trata de ser congruente, ¿sí? Ahí es donde está el tema. Si la gente tiene una autoestima inadecuada, no se puede hacer nada. Podríamos aquí terminar la plática, decir, ¿quién? Los que tengan la autoestima, levanten la mano, los que no, pues abandonen el salón, por favor, porque ya no tiene caso seguirle. Sin autoestima no se puede hacer nada. La autoestima, voy a utilizar una metáfora que utiliza Nathaniel Branden, que es el Freud de la autoestima. Dice Branden, la autoestima es el sistema inmunológico de nuestra estructura emocional o de nuestra mente. Es lo que nos defiende.
Si tenemos el sistema inmune bajo, pues vamos a tener enfermedades, vamos a tener alergias, vamos a tener padecimientos, vamos a estar enfermos. Si lo tenemos alto, vamos a tener mayor resistencia. Ojo, no es que no nos enfermemos, pero vamos a tener más resistencia. Tener autoestima no significa que en algún momento yo no llore, que en algún momento no fracase, que no me desespere, que no sienta que me estoy cayendo, que no me sienta mal, pero voy a tener más resistencia. Voy a tener la famosa resiliencia que se habla ahora, que consiste en poder levantarte y poder regresar a tu estado actual. Este es el tema de la autoestima. Es importantísimo. Chequen ustedes, observen, vean a la gente que tiene, ¿cómo yo sé si una gente tiene autoestima? Por la parte final, que es la actitud. Habilidad emocional es primero trabajar con la autoestima. La autoestima se filtra de nuestras emociones. Si yo tengo autoestima y alguien me dice, tú eres tonto, pero mi autoestima es sólida, yo digo, pues es la opinión, o pienso, pues a lo mejor sí me equivoqué, o en esto que acabo de hacer, pues sí me vi tonto. Pero no es para ponerse a llorar, pues sí, es una tontería, todos tenemos derecho, pero no lo considero como un decreto. Pero si yo tengo la autoestima baja y alguien me dice, eres tonto, respondo agresivamente. ¿Por qué? Porque mi sistema emocional inmune está bajo. La gente agresiva es gente con autoestima baja. Es un mecanismo, la agresividad es un mecanismo de autodefensa. ¿Sí? Eso es la autoestima. Segunda parte de la vida emocional es el autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Pues el autocontrol, si mi autoestima está bien, puedo mejor controlar las cosas, como el ejemplo que acabo yo de dar. Autocontrol significa que yo no reaccione de inmediato a lo que está sucediendo, sino que tenga un espacio para poder controlar. Todos tenemos como un mapa mental, y así se les llama, mapas mentales, donde hay 5 factores. Para yo poder tener control de una emoción, tiene que ver, primero, con mi experiencia, con mis conocimientos, con mis valores, con mis creencias y con mi sistema emocional actual, no sistema, con mi estado emocional actual. Ahí está el autocontrol. Entonces, entendiendo que la autoestima es como el marcador de un tanque de gasolina, sube y baja, no siempre va a estar en el mismo nivel. El problema es que no llegue al último cuarto, ese es el tema. ¿Cómo yo puedo estimular mi autoestima? Pues simple y llanamente aceptándome, reconociendo en qué estoy bien, recordando las cosas que he hecho bien. Eso eleva la autoestima en forma inmediata, ¿sí? Autocontrol, entonces, es poder, eso nos hace humanos. No tener control, que a veces algunas personas están orgullosas de sus reacciones, pues discúlpeme, pero eso no es humano. Eso no es humano. Cuando alguien me dice a mí, yo por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo, pues eso no tiene ninguna gracia. Eso lo hace con cualquier perro o un caballo. Eso no tiene mucha gracia. El chiste está de que puedas tú tener control aún cuando eres agredido. Por ahí corre el asunto. ¿Sí? Si yo tengo autoestima y autocontrol, que es interno el asunto, ahora me puedo ir hacia afuera. Entonces, ahora sí yo puedo conectar con la gente. Entonces, la tercera parte es conexión. ¿Cómo conecto con la gente? Con comprensión y con empatía. Si yo no tengo control y mi autoestima está baja, que alguien venga y me explique cómo voy a comprender al que está afuera. O cómo voy a ponerme en lugar del otro, que es la famosa empatía. Es casi imposible. Por eso es la importancia de la autoestima. Y finalmente, la conducción. ¿Qué es la conducción? La conducta. ¿Y dónde empieza la conducta? Fíjense ustedes, la conducta empieza con la actitud. Actitud viene de actos. Y pues nada más hay 2 actitudes, positiva y negativa. Si otra vez, si mi autoestima está bien y tengo un buen autocontrol, conecto bien, voy a conducirme con una actitud positiva en general o con una actitud negativa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, la gente que tiene actitud positiva,
en base a que su autoestima es sana, pues maneja menos la culpa. A veces sí, hombre, todos a veces manejamos la culpa, pero no es su estilo de comunicación la culpa. No es su estilo de comunicación la queja. No es su estilo de comunicación la crítica. No es su estilo de comunicación la envidia. No es su estilo el disociarse. Les gusta trabajar en equipo. Les gusta colaborar. Tienden a disfrutar. Si una gente tiene lastimada su autoestima, lastimado su autocontrol y su conexión, su actitud es negativa. Entonces viven en la queja, en la crítica. Viven molestos, enfadados. Frecuentemente las cosas están mal. A todo le encuentran una parte. Son negativos. Actitud negativa, pues son negativos. El otro son pesimistas, perdón, y el otro son optimistas. Una gente con actitud negativa saca un auto y un automóvil y piensa, ojalá me salga bueno. Es buscar luego el lado débil de la vida. Una gente con actitud positiva tiene mayor facilidad para disfrutar. Y finalmente, pues otra definición de felicidad es disfrutar lo que se tiene en lugar de envidiar lo que, o desear lo que no se tiene, ¿sí? Entonces, ya teniendo yo habilidad emocional en base a la autoestima, autocontrol, conexión, conducción, entonces sí puedo yo tener una actitud ante la vida. Y fíjense bien, de aquí se derivan todas las habilidades empresariales que hemos venido hablando los últimos 70 años, 80 años. Liderazgo se deriva. Si tienes actitud negativa, yo quiero saber cómo vas a ser buen líder. Si tienes actitud negativa, ¿cómo vas a poder colaborar o trabajar en equipo? Si tienes actitud negativa, quiero saber cómo vas a dirigir eficientemente una empresa. Si tienes actitud negativa, quiero saber cómo vas a manejar una dirección de estrategia, de creatividad o de innovación. Si tienes actitud negativa, ¿cómo va a ser posible que dirijas un departamento de recursos humanos? Si tienes actitud negativa, ¿cómo vas a tomar decisiones adecuadas en tu vida? Que al final del día la toma de decisiones es una habilidad intelectual que se deriva de nuestra creatividad. Una toma de decisiones es un acto de creatividad, ¿sí? Somos en nuestra vida, y eso lo dice Bernardo Lozano, somos en nuestra vida fruto de nuestras decisiones. Él tiene una frase, tú decides, o tú decidiste, ¿sí? Ese es el asunto, pero si tú tienes una actitud negativa, ¿cómo vas a poder entonces tener habilidad creativa para formular una decisión? Así que a mí me preguntaron, recién jubilado, en el 2015, me preguntaron un grupo de industriales holandeses que por qué era tan ineficiente los cursos de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de toma de decisiones, de pensamiento estratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las llamadas habilidades blandas que se utilizan en la formación del ejecutivo. Me dijeron, Sergio, es que nosotros enviamos 10 personas para un curso de liderazgo, los 10 regresan hablando maravillas del instructor, maravillas del curso, pero en realidad ninguno se convierte en líder. O el que es líder ya mejora, pero ese ya lo trae. Enviamos a alguien a un curso de comunicación y vienen hablando maravillas del orador, que habla muy bien, que es muy elocuente, muy retórico, maneja muy bien la prosodia y tiene una voz excelente y le dice unas técnicas maravillosas, pero se siguen comunicando mal, excepto el que ya tenía el talento de la comunicación. Es decir, es poca la eficiencia, es poca la eficacia, estamos un poco o mucho negativos a esto y cuesta mucho dinero. En tu opinión, ¿cuál es la causa, razón o motivo que origina esto? Yo soy seguro que todo empieza con la autoestima. Yo estoy seguro que todo termina con actitud negativa. ¿Cómo una persona con actitud negativa va a ser excelente comunicándose? Como y el link, el nexo entre actitud negativa,
Ese es el final, ¿eh? Es lo que vemos, ese es el efecto. La actitud negativa es el efecto. ¿Cuál es la causa? La autoestima. A veces nuestra autoestima se fortalece con pequeños detalles. A veces nuestra autoestima se debilita con pequeños detalles. Pero cuando uno, y no significa tener una autoestima sólida, es como el sistema inmune. No es que uno diga, tengo un sistema inmune a prueba de balas, ¿eh? A mí creo que hasta puedo con el COVID. No, no, no. Eso no es el tema. Tienes un sistema inmune sano. Va a depender de qué infección o qué situación tengas para que te defiendas. Pero si tu estado inmune funciona adecuadamente, pues tienes mejores probabilidades de vida. Eso es todo. No es que estés protegido al 100, pero tienes mejores probabilidades de defensa. Igual es la autoestima. No significa que yo diga que tengo una buena autoestima y eso implica que pase lo que pase, yo no me ponga triste o no me sienta mal o me dé coraje equivocarme o me doy cuenta de que estoy muy nervioso por algunas situaciones, que sé yo preocupado por... No, por supuesto que no. O que me sienta mal porque algo lo hice pésimo. ¿Cómo es posible tanto tiempo, tantos años con esto y vuelvo a repetir este error? Entonces, sí. Perfección en el cielo. A eso se refiere el tema de la autoestima, ¿sí? Cuando uno está diciendo, fíjate quién soy, yo soy grande, yo soy poderoso, yo soy elocuente, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy creativo, yo soy seguro, Perdóname, si tienes buena autoestima, no tendrías para qué estar cantando esa canción, no tendrías para qué decir tanto. Hay una anécdota de cuando Daniel Kahneman gana el premio Nobel de Economía en 2002. Fue todo un acontecimiento porque gana el premio de Economía y resulta que no es economista, es psicólogo. Y él, el premio Nobel lo ganó por el análisis de las decisiones en situaciones de emergencia. Volvemos al tema de las decisiones. El análisis de las decisiones en temas de emergencia y de incertidumbre era la palabra. Y se hizo un desayuno ahí entre varios connotados intelectuales y científicos, pues para festejar a Daniel Kahneman. Y en una mesa se sentaron varios intelectuales que no se conocían. Y pues lo clásico, antes del desayuno empezó a decir uno, disculpe, ¿tú quién eres? ¿Quién es usted? Y uno dijo, pues no, yo soy el doctor fulano de tal, ¿verdad? Y pues yo soy doy doctorado en bioenergética y yo trabajo en el Instituto de Física, bla, bla. Y usted, no, pues yo soy un agente especializado, ¿verdad? En ética y filosofía, pero trabajo en la University of Singularity en el tema de ética empresarial y finanzas, ¿no? Y todo el mundo daba. Y había un señor ahí ya bastante grande que no habló casi nada. Él nada más volteaba, los veía, asentaba con la cabeza y sonreía, una pequeña sonrisa. Se veía tranquilo el señor, ya grande. Y cuando le preguntaron a él, usted, señor, disculpe, no nos ha dicho, ¿usted a qué se dedica? Él dijo, yo me llamo Charles Schroeder, pero todo el mundo me dice Charles. Y yo soy el consultor. Yo soy consultor. ¿El consultor de quién? De Daniel, el que ganó el premio Nobel, ese que está ahí arriba, ¿no? Una gente que tiene autoestima necesita poquito, ¿no? A mí en ocasiones me preguntan actualmente, guardando las distancias, oye, Sergio, ¿qué haces? Les pregunto, ¿conoces a Bernardo Lozano? Sí. Pues yo soy el consultor de Bernardo Lozano, ¿sí? Si tú tienes autoestima bien, no es necesario andar descolgando los títulos de tu egoteca para andarlos oreando entre la sociedad. Eso es el tema de la habilidad emocional. Y otros dos temas que son interesantes, que voy a abundar ya muy poco por situación de tiempo, pues es, desde luego, la habilidad física. ¿Por qué? Pues hombre, que si tenemos un cáncer galopante, pues acabó todo lo que hemos venido hablando. Entonces, la habilidad física, tenemos nosotros que ponerle atención a nuestra alimentación, al ejercicio, que no lo puse yo aquí en la diapositiva, porque es muy importante el ejercicio, a la alimentación y a la diversión. ¿Por qué? Y al entretenimiento y al descanso.
Esto es habilidad física. No nada más es tener cuidado de la dieta y ejercicio. Está muy bien, pero es importantísimo, además de la alimentación balanceada, es importantísimo también la parte de diversión, porque vivimos estresados. Y el estrés llegó para quedarse. Y resulta que en el mundo ejecutivo y en el mundo profesional se considera que el estrés es una factura que tenemos que pagar. Y pues sí, es cierto, porque ¿cómo le haces para no vivir estresado si hay muchísimas causas de estrés? ¿Cómo le haces para que no haya tráfico? ¿O cómo le haces para que no tengas presión económica? O, en fin, hay muchas cosas, ¿no?, que originan el estrés. Nada más que el estrés tiene tres causas, que las voy a decir, tres efectos, perdón, tres efectos. La causa es el cortisol, ¿eh? Pero tiene tres efectos el cortisol sobre el cerebro que los voy a decir muy rápidamente. Un efecto es que afecta la permeabilidad de la glucosa tanto en el hipocampo como en la corteza cerebral. ¿En qué repercute eso? Cuesta trabajo aprender. Una gente nerviosa no aprende. Un niño asustado no aprende. ¿Sí? Cortisol bloquea la permeabilidad de la glucosa, especialmente de las células encargadas del aprendizaje que están en el hipocampo y en corteza cerebral. Segundo efecto del cortisol es que bloquea algunos neurotransmisores, ¿verdad?, en las neuronas, especialmente del hipocampo, para jalar recuerdos. Una gente nerviosa, en ocasiones no se acuerda de lo que sucedió, clásico efecto de los exámenes. Sí me lo sé, pero en este momento no me acuerdo. Me lo sabía antes de empezar el examen, pero ya no me acuerdo. ¿Por qué? Está bloqueado especialmente lo que viene siendo acetilcolina y noradrenalina. Están bloqueados entonces los medidores químicos que nos permiten jalar los recuerdos. Y tercero, altera el metabolismo del calcio en las neuronas y esto provoca radicales libres y literalmente destruye, acaba o afecta por lo menos a las neuronas, ¿sí? ¿Qué significa? Que si nosotros vivimos estresados, vamos, en el mejor de los casos, a tener dos tipos de problemas. Además de pérdida de memoria, deterioro cognitivo, vamos a tener problemas cardiovasculares por el efecto de la adrenalina en el corazón, o vamos a tener problemas digestivos por el efecto parasimpático a nivel vagal, y entonces es el tema de la famosa colitis o colon irritable o colitis, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿eh? Porque como el cortisol también causa leucopenia, provocado por el estrés, entonces el exceso de cortisol causa leucopenia, entonces también las células cancerosas, las famosas células K, pues pueden hacer estragos. Así que una forma de acelerar un cáncer, pues es estar sumamente nervioso. ¿Y cómo nos desestresamos? Bueno, es todo un tema de otra plática, pero yo sí les quisiera comentar que lo único que da resultado es hacer cosas que nos relajen. Si estrés significa tensión, pues qué cosa te produce relajamiento. Y en el relajamiento debe de estar entonces también, no nada más el ejercicio, sino también el descanso y también el relajarse. Las vacaciones son sagradas y incluso durante la semana hay que respetar los momentos de descanso. Y vámonos al último tema porque me está yendo ya el tiempo y estoy viendo el reloj y ya son 12:15, quisiera ya ir terminando. Y es la habilidad espiritual. La habilidad espiritual no significa religiones, ¿eh? Religión es una palabra latina que significa reunir o religar, religere. No, no, no. Habilidad espiritual significa principios y valores. Entendiendo por principios normas de carácter universal, ¿no? Mejor ejemplo, pues son los 10 mandamientos, son normas de carácter universal, no matar, no robar, eso es universal, ¿no? En términos generales. Mientras que los valores, en realidad, son principios particulares. Valores es a qué le das valor a tu vida. ¿Qué tan importante, qué tan valioso es para ti, por ejemplo, el aprendizaje, o la fidelidad, o el respeto, o la comprensión, o el servicio, o el amor? Esos son los valores. Entonces, la vida espiritual es, uno, seguir principios que me guíen y valores que me inspiren. ¿Sí? Congruencia moral, que significa que lo que yo hago y digo sea congruente, pero muy especialmente lo que yo hago. ¿Sí? Hechos son amores y no buenas razones. Congruencia moral, incluso hablando del tema de liderazgo, es una de las cosas que más reconoce la gente. Hay que ser congruentes moralmente hablando. ¿Sí? Y finalmente, la trilogía pitagórica.
de ser, hacer y tener. No al revés. Quiero tener para hacer lo que yo quiera y sentirme bien. No, primero hay que hacer. ¿Ser qué? Pues ser lo que quieres ser. Ser feliz. Si quieres ser exitoso, pues ser exitoso. Ser lo que quieres ser. Dale importancia a lo que real y verdaderamente deseas hacer para que tú puedas hacer algo y puedas tener. Si quieres, puedes tener bienes materiales, no tiene nada absolutamente de malo, pero sería más interesante que tuviera paz, serenidad y felicidad en tu vida. Pues fue un placer estar con ustedes en esta disertación de lo que yo considero que son las habilidades que vamos a necesitar nosotros para meternos a otro mundo de habilidades y de conocimientos que vienen en la próxima década. Tenemos, me parece que algunos minutos para alguna pregunta que alguno de ustedes quiera hacer llegar a Misael Baena y él me la hará llegar a mí. Muchas gracias, doctor. La verdad que fue una plática bastante reflexiva e integral que forma parte también de nuestra profesión, ¿no? De nuestra formación, y que no solamente tenemos que estar enfocados a algún tema científico, técnico, sino la parte humana, que el hecho de ser ejemplos de cuidarnos a nosotros mismos. Bien dicen alguna frase que el estar bien contigo mismo, estás bien con los demás, ¿no? Es que es muy gratificante. Voy a leer algunos comentarios que han hecho durante la transmisión. Realmente han sido de felicitación, saludos de muchos de sus exalumnos de la FES Cuautitlán, que le mandan muchos saludos a ustedes, como Laura del Hoyo, Salas, Fer Ramos, Héctor Conde. Realmente Abelardo Aguilar también nos manda muchos saludos. Daniel Borrego González menciona que es una de las conferencias que marcó su vida y fue una que usted impartió. Le da mucho gusto volverlo a ver. La verdad es que han sido comentarios, felicitaciones. No tenemos alguna pregunta en lo específico. Y pues finalmente agradecer, doctor, su conferencia, su participación. Nos dio mucho gusto que esté con nosotros y ojalá no sea la última vez y podamos tener muchas más conferencias con usted. Ok, gracias, buen día a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.